Pilas de puentes y dispositivos de apoyo. Pilas en puente. Una pila son elementos estructurales que presentan una sección transversal considerable, comparada con los pilotes, y que se encarga de transmitir la carga de una sola columna a un estrato que sea capaz de soportarla. Generalmente estas pilas de los puentes son de concreto o de mampostería. Las pilas constituyen los apoyos intermedios de un puente, siendo por lo tanto elementos cuyo diseño es primordial importancia, ya que sobre ellas reposará prácticamente toda la seguridad de la estructura. El diseño de las pilas está supeditado al tipo y forma de la construcción del tablero y al tipo y modo de ejecución de las fundaciones, asimismo como a las restricciones naturales o funcionales de la obra a proyectarse. Usualmente, la pila sobresale de la superficie del terreno y comúnmente se prolonga a través de una masa de agua hasta un nivel superior al de las aguas máximas. Las pilas se proyectan para resistir las cargas muertas y vivas superpuestas, las presiones del viento que actúen sobre la pila y la superestructura, las fuerzas debidas a la corriente del agua, al hielo y a cuerpos flotantes, así como también longitudinales. Tipos de pila. Pilas de concreto. Las pilas de mampostería o de concreto, debido a la permanencia y estabilidad que ofrecen estos materiales, son más utilizadas en la construcción. De acuerdo a su altura, pueden utilizarse uno de estos tipos: pilas llenas o macizas. Cuando nos salvan grandes alturas, sus secciones son prácticamente constantes. Cuando la altura es considerable, puede construirse con un perfil de igual resistencia. Las pilas aligeradas se utilizan para reducir el peso propio de las mismas, y las pilastras están formadas por columnas independientes o ligadas entre sí por medio de diafragmas. En ellas se incluyen las monocolumnas, muy usadas en los cruces urbanos para disminuir la interferencia con el tránsito. Por otra parte, tenemos las pilas metálicas. Las pilas metálicas se emplean cuando su altura es considerable y se desea reducir el peso propio de la infraestructura. Se recomienda en el caso de que los suelos de fundación tengan bajo poder de soporte. Estas pilas son aplicables para los puentes cuya superestructura también sea metálica. Se utiliza principalmente en viaductos, ya que no es recomendable utilizarlas por debajo del nivel de las aguas del río, donde se producen considerables disturbios, además del peligro de lo que es la oxidación de las piezas, uniones metálicas que quedan sometidas a la acción del agua. Entre los tipos de cargas a tomar en cuenta en el diseño de pilas y estribos tenemos las cargas muertas o peso propio en la estructura, las cargas vivas o variables como son el paso de los vehículos a ciertas horas, las cargas accidentales como las fuerzas sísmicas de viento, oleaje y nieve, las cargas imprevistas como son los impactos y las explosiones. Las solicitaciones de las cargas a que están sometidas las pilas se deben a reacciones verticales originadas por el peso propio de la superestructura y por el efecto de las cargas móviles, y reacciones horizontales debido a la acción del freno y a los empujes horizontales ocasionados por la presión del viento o bien por la velocidad del agua, además de las acciones sísmicas si las hubiere. La función de los sistemas de apoyo es transferir las fuerzas de la superestructura a la subestructura o de una superestructura a otra, permitiendo los movimientos tanto de rotación como de traslación. Los apoyos deben ser capaces también de resistir cargas, absorber movimientos, satisfacer los requerimientos de fatiga y resistir la acción de los aceites, la intemperie, el ozono atmosférico, las radiaciones ultravioletas y temperaturas externas. Como otra de las funciones de los apoyos en puente, tenemos localizar el punto de apoyo de cada viga y, por ende, el punto de aplicación de las reacciones del puente. Absorber los movimientos de apoyo de la estructura debido a la acción de las cargas o a los cambios de temperatura. Distribuir las reacciones del puente en áreas suficientes para tener presiones aceptables en la cabeza de los estribos o de las pilas. Absorber parcialmente las acciones dinámicas del sismo, permitiendo una reducción en las solicitaciones determinantes del diseño de las pilas muy altas. Clasificación de aparatos de apoyo.
Los aparatos de apoyo móviles se utilizan para permitir la variación de la longitud de la viga, originados por cambios de temperatura y las contracciones del fraguado en las estructuras de concreto. Entre ellos tenemos el apoyo multidireccional, cuya función es soportar cargas de componente vertical, permitir el giro en cualquier dirección y permitir el movimiento horizontal, tanto longitudinal como transversal. Tenemos también el apoyo unidireccional, cuya función es soportar cargas de componente vertical, permite el giro en cualquier dirección y permite el movimiento horizontal en un único eje. Aparatos de apoyo fijo son necesarios para repetir las reacciones de las vigas en un área suficiente para obtener presiones aceptables sobre los estribos. Su función es soportar cargas tanto verticales como horizontales, permitir el giro en cualquier dirección, movimiento horizontal coartado tanto longitudinal como transversalmente. También tenemos las roturas y articulaciones. Las rótulas y articulaciones son elementos que transmiten fuerzas axiales y transversales, pero no momentos. Por lo tanto, se les emplea cuando es necesario fijar puntos de paso elástica de las estructuras y eliminar grados de indeterminación en el proyecto de estas. Es condición indispensable de una articulación permitir rotaciones, pero no desplazamientos. Apoyo deslizante. Utiliza una placa de metal plana que se desliza sobre otra para acomodar las traslaciones. La superficie de deslizamiento produce una fuerza de fricción que es aplicada a la superestructura, subestructura y al apoyo mismo. Los apoyos deslizantes pueden ser usados solos o como componentes en otros tipos de apoyo. Los apoyos deslizantes puros pueden ser usados solos en Asher. Apoyo oscilante. Es un tipo de apoyo de expansión que viene en una gran variedad. Consiste en un pasador en la parte superior para facilitar las rotaciones y en una superficie curva que acomoda los movimientos translacionales. Apoyo pasador o articulación. Es un tipo de apoyo fijo que acomoda rotaciones a través del uso de un pasador de acero. Su configuración es la misma que la oscilante, pero que en vez de una placa oscilante, tiene una placa oscilante anclada al concreto. Rodillos. Están compuestos de uno o más rodillos colocados entre dos placas paralelas de acero. Un rodillo simple puede facilitar las rotaciones y las traslaciones en la dirección longitudinal, mientras que un grupo de rodillos podrá solo reducir traslaciones longitudinales. Estos apoyos se utilizan en ambos tipos de puente, tanto de concreto como de acero. Los apoyos curvos consisten en dos placas curvas que se deslizan una contra otra. Apoyo elastomérico. Está hecho de un elastómero de caucho natural o sintético. El elastómero es flexible en corte, pero muy rígido al cambio de volumen. Bajo carga de compresión, el elastómero se expande lateralmente. El elastómero es muy usado para sostener grandes cargas sin excesiva deflexión y refuerzo. Estos apoyos son muy preferidos por su bajo costo y libre mantenimiento. Estos elementos elastoméricos son dispositivos que se sitúan entre dos partes estructurales, vigas y pilares o vigas y estribos, y que tienen como principal aplicación la transmisión de cargas de un elemento a otro. Estos apoyos para puentes se encargan de permitir o restringir los movimientos de rotación o desplazamiento entre los elementos adyacentes y deben tener una durabilidad acorde al ciclo de vida de la estructura en la que actúan. Se considera fundamental para el diseño de puentes la elección del tipo, ubicación y dimensiones de los estribos, ya que estos definen el largo y las luces intermedias del puente, su adaptación a las condiciones topográficas del sitio y a las exigencias hidrológicas. El viento y las acciones sísmicas deben ser tomados en cuenta al momento de diseñar las pilas y es aún de mayor importancia si poseen alturas elevadas, ya que estas son las principales fuerzas horizontales que van a actuar sobre el elemento. Ahora bien, conoceremos los tipos de apoyos de neopreno. Apoyos en neopreno simple. Son apoyos estructurales compuestos de capas de elastómero que se vulcanizan para conformar una sola pieza monolítica.
Se fabrican en forma circular y rectangular. Estos apoyos permiten movimientos y rotaciones en todas las direcciones. Tenemos también los apoyos en neopreno reforzado, el cual son apoyos compuestos de capas intercaladas de elastómero y acero, con el fin de soportar cargas de trabajo mayores. Se hacen en formas rectangulares o circulares. Se fabrican vulcanizando conjuntamente las capas de elastómero y acero y garantizando una perfecta adherencia entre ellos. Apoyo con anclajes en neopreno reforzado. Estos apoyos se utilizan cuando la carga vertical en el apoyo no es suficiente para garantizar que la estructura no se deslizará sobre este. Los apoyos con anclajes en neopreno reforzado se fabrican adicionando dos láminas de acero en las caras externas superior e inferior de un apoyo en neopreno reforzado. Sobre estas láminas se fijan unos pernos de anclaje que garantizan la sujeción a la estructura. Apoyo slip flon para puentes. Se usa cuando los movimientos requeridos en la superestructura y el apoyo sobrepasan las condiciones de estabilidad garantizadas por los apoyos vistos anteriormente. Los apoyos se fabrican de la misma manera que los apoyos reforzados, salvo que en la vulcanización se adhiere sobre la cara superior una capa de teflón. Además, se fabrica una lámina de acero pulido tipo espejo que se situará por encima de esta capa y que irá soldada a una lámina de acero de mayor sección en la cual se fijan unos pernos de anclaje. Apoyo tipo pot. Este tipo de apoyo se utiliza cuando se requiere soportar grandes cargas que superan la resistencia de un apoyo reforzado convencional. Los apoyos tipo pot maximizan la resistencia al cortante del elastómero, encerrándolo en un cilindro de acero. El elastómero, al estar dentro del cilindro de acero, mantiene su volumen constante, actuando como un pistón en un cilindro hidráulico y ofreciendo una mínima resistencia a cualquier rotación.